Listo, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta primer charla del año del Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad Nacional. En esta ocasión vamos a tratar el tema de COVID-19 como un repaso muy amplio. Está a cargo de Daniel Quintero, Daniela Martínez y Cristian Zambrano. Recuerden que estas charlas son grabadas y son subidas al canal de YouTube todos los jueves. Listo, muy buenas noches a todos nuevamente. Vamos a comenzar entonces a hablar sobre el COVID-19. Entonces, primero que todo, pues vamos a definir la enfermedad. Eh, pues la enfermedad se llama COVID-19. El agente etiológico se llama SARS-CoV-2. Por lo tanto, pues el COVID-19 pues es la enfermedad causada por este virus, que es altamente contagioso y que ha llegado pues al punto de ser una pandemia mundial. Entonces, pues como para introducir el tema, voy a hablarles más o menos hoy rápido de cómo ha sido todo el proceso pues de la pandemia. El 31 de diciembre del 2019, en la provincia de Hubei, en Wuhan, China, empezó a aparecer pues múltiples casos de neumonía del cual se desconocía el origen. Mm, ahí, esta es la primera vez que apareció en la prensa mundial el virus. Está allá a la derecha en el artículo y lo pueden ver, dice, nuevo virus que se relaciona con los SARS que se encuentra en China, dicen los científicos. Así fue que comenzó todo esto. El 31 de diciembre de ese mismo año, el 7 de enero, se descubrió que la causa es este nuevo virus de la familia de los coronavirus, que ya vamos a hablar más adelante, pues como con más detalle. El 30 de enero del 2020 por la OMS declaró que este brote en China de este virus es una emergencia de salud pública que era de carácter internacional. El 11 de febrero del 2020 ya se renombró pues el agente etiológico por SARS-CoV-2, SARS como del tipo de infección que causa CoV de coronavirus y pues dos porque pues así lo llamaron y la enfermedad la llamaron COVID-19 por igual virus del coronavirus, de disease, de enfermedad, y 19 pues del año en el que brotó pues esta enfermedad. Ahí empezaron pues a ver todas las cosas que ya conocemos, a empezar a aumentarse los casos y los casos en todo el mundo, hasta el punto de que el 11 de marzo del 2020, que es un día que yo creo que todos recordamos, fue declarada una pandemia y empezaron pues los confinamientos, las especulaciones, las ideas y pues ese es un tema que nos debe interesar a todos como eh, practicantes pues de la salud, médicos en formación, médicos generales y pues bueno, todos ya que es algo que es muy actual, es una enfermedad que está eh, siendo pues es catalogada como pandemia y que está en este momento pues afectando el contexto de todas las personas en todo el mundo. Bueno, gracias Dani por la introducción. Vamos a ver un poco de la virología. Realmente es un repaso en el que la idea es identificar, digamos, cómo ubicar el coronavirus, digamos, el SARS-CoV-2 dentro de la clasificación de los coronavirus. Y entonces inicialmente de base los coronavirus tienen un RNA de una sola cadena en sentido positivo, pertenecen a la familia Coronaviridae y la subfamilia Orthocoronavirinae posee, digamos, ahí es donde vamos a encontrar 4 géneros: alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Dentro de los beta coronavirus tenemos los que van a causar un síndrome respiratorio severo agudo, es decir, incluimos al SARS-CoV-2, al SARS-CoV y al MERS. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Bueno, los coronavirus tienen digamos, una alta recombinación genética y una velocidad de mutación que hemos visto, digamos, en la pandemia por el SARS-CoV-2.
Esto hace que estos virus, además, digamos, de cambiar mucho la expresión de ciertas proteínas debido a esta mutación, a esta capacidad de recombinación y a su vez de generar mutaciones, pues se encuentra en hospederos muy variables. Se ha encontrado en aves, en ballenas, en felinos, incluso pues han documentado noticias donde encuentran SARS-CoV-2 en tigres, sobre todo, pues sí, sobre todo en los felinos se hizo mucho énfasis últimamente. Sin embargo, pues esto digamos que no es algo nuevo, esto es algo que comenzó desde que se empezó a reconocer las características de estos virus, que fue más o menos en los años 60, cuando se reconoce en la microscopía electrónica lo que conocemos como esta corona en su superficie, de ahí que se denominan coronaviruses, y pues a raíz de, digamos, de este descubrimiento, logran encontrar que es un virus con una alta capacidad de adaptación a diferentes hospederos. Ya dentro de los que se identificaron que afectan al humano, tenemos 7. Los primeros 4 están mencionados en la diapositiva, pero realmente lo que producen es digamos que afectan las vías respiratorias superiores, pero de manera muy leve. Realmente son como una gripa leve. Y los últimos 3 son los que realmente pueden llevar a la muerte, si bien el espectro clínico es muy variable dependiendo de los individuos, así como pues, lo que ya conocemos de lo que tienen de base muchos de los que se contagian del SARS-CoV-2, pues realmente se reconoce que sí tienen una mortalidad mucho mayor que los otros 4. Y en el último caso, pues el SARS-CoV-2 tiene una similitud en el genoma de alrededor del 80 al 90% con el SARS-CoV. Bueno, dentro de, así como dato histórico, el primer coronavirus que se aisló fue en el año 1937, realmente estamos hablando de hace casi 100 años, y se hizo en un embrión de pollo. Entonces, realmente esto de la pandemia ahorita no es que sea un virus que se desconozca, es un virus que pertenece a una familia a la que ya se ha estudiado desde hace muchos años, pero pues que ahora pues, digamos, esta nueva variante de los beta coronavirus, pues es la que ha llevado a esta pandemia, y en la imagen podemos ver básicamente lo que se denomina la proteína Spike, que es la que le da la forma de corona al virus. Entonces, la siguiente, por favor, Dani. Entonces, ya metiéndonos más a profundidad en lo que es el SARS-CoV-2, encontramos que tiene un genoma que codifica para 29 proteínas virales, que las importantes, digamos, que las que no cambian tanto en este tipo de virus, en este virus, son las que componen la nucleocápside, la spike, la proteína de membrana y la cubierta proteica. Estas son responsables del ensamblaje viral y pues, de la participación en la inmunosupresión del hospedero. La siguiente, por favor. Ya, digamos, como para no meterse tampoco en muchos detalles, porque realmente si uno empieza como con toda la virología del coronavirus y de cada proteína en particular, pues uno no acaba realmente. Pero pues a colación traje la proteína Spike para reconocerla como un homotrímero. Hay una proteasa tipo furina que cliva la proteína en 2 subunidades, S1 y S2, y es importante, digamos, reconocer a qué corresponde C1 y a qué corresponde C2, porque a la hora de entender el ensamblaje, digamos, de la proteína Spike con la membrana celular de las células del hospedero, pues digamos que se entiende un poco mejor los puntos claves para un enfoque terapéutico, o bueno, para algunos enfoques terapéuticos que han propuesto, de los que no se hablarán, pero es como para tener una idea general. Entonces, en la subunidad S1 vamos a encontrar el dominio de unión al receptor, RBD, que está señalado en azul. Posee 5 láminas beta antiparalelas y está rodeado por hélices cortas.
Básicamente, este dominio a receptor, así como el dominio amino terminal, van a influir en la unión al receptor AC2 humano, que es el que encontramos pues en varios tejidos, pero principalmente en tejido pulmonar, que es el receptor por el cual el virus logra entrar a las células de nuestro cuerpo. Entonces, es la fusión del S1 con el AC2 lo que va a determinar el inicio, digamos, el inicio del el origen, digamos, de lo que va a pasar más adelante en cuanto a su replicación, a la infección. Realmente es aquí donde inicia el contacto virus con célula humana. Entonces, en la imagen se puede ver la porción de S1 que es RBD, el dominio neural receptor, que va a tener a su vez un motivo de unión al receptor, que es donde va más adelante a interactuar, digamos, donde se evalúan puntos específicos de interacción con el AC2. Puedes darle clic. Aquí tenemos entonces el RBD y un aumento a todas las interacciones que va a haber con el receptor AC2. Esto es mucho más específico, pero es para hacernos una idea de que realmente no es toda la proteína Spike la que va a interactuar inicialmente con el receptor AC2, sino es una parte de la subunidad 1 de la proteína Spike. Siguiente, Dani, por favor. Y aquí ya tenemos lo que corresponde a la subunidad 2, que en esencia, digamos que pues, a pesar de lo complejas que pueden ser estas estructuras, la base, digamos, lo que se conserva en esta subunidad son un péptido de fusión, dos moléculas HR1, HR2 y una región transmembranal. Eso es como una mirada muy breve de lo que pues, es como la estructura y sobre todo la proteína Spike, pero evidentemente si hay que ahondar más en el tema, pues sería un tema de otra charla mucho más amplia y enfocada en esto. Bueno, en la epidemiología, bueno, a nivel global ha habido aproximadamente 230 millones de personas en el mundo que se han contagiado. De esas 4.87 millones han sido muertes. En Colombia, hasta el momento, confirmados hay 5.901.715 confirmados, activos hay 68.906 y fallecidos reportados desde el inicio de la pandemia hasta ahora son 134.551, 251 al día de hoy, literalmente hoy. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver una distribución por departamentos en lo que ha sido la pandemia, entonces reconocer que sobre todo lo que corresponde a la ciudad de Bogotá y a la región de Antioquia, así como Valle del Cauca, han sido los escenarios, digamos, más relevantes en cuanto a casos por SARS-CoV-2 y sobre todo en los recuperados, que es lo que está mostrando acá la gráfica. Pero pues digamos que los recuperados se relaciona también con la cantidad de casos confirmados y a su vez de fallecidos. En esta ya es una distribución por profesión, me parece pues, interesante verla, y es que evidentemente pues las carreras que más han tenido contacto, digamos, con el virus son lo que corresponde a las ciencias de la salud. Entonces tenemos de primer lugar a los auxiliares de enfermería, después tenemos lo que corresponde al campo de la medicina y en tercer lugar, importante, a la parte administrativa. En la siguiente diapositiva vamos a ver que en el personal de salud de Colombia hasta el momento han habido 74.210 casos reportados, más de 990 al día de hoy, fallecidos 349, 0 al día de hoy, recuperados 73.812 y asintomáticos 3.024. Realmente estos asintomáticos no sé cómo lo evalúa muy bien el Instituto de Salud, pero pues igual lo traje a colación, esto es tomado el día de hoy. Como para darles una idea general de en lo que va Colombia y pues en lo que ha corrido digamos, a lo largo de
de diferentes países y continentes, pues los datos de fallecidos, recuperados y contagiados desde que inició el curso de la misma. Listo, ahora yo voy a explicar la parte de la fisiopatología. Siguiente. Entonces, para entender el proceso de la enfermedad por COVID, pues hay varios procesos. En esta primera parte voy a explicar la unión o la formación de los viriones que van a aumentar la cantidad de carga vírica a través del sistema y pues van a generar sus efectos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que están los receptores AC2, que como decía mi compañera, son fundamentales para la unión del virus a la célula hospedadora. Este receptor AC2 es un receptor que se encuentra pues en gran parte del cuerpo. Normalmente se encuentra en los neumocitos tipo 2, en el epitelio estratificado del esófago, en los enterocitos, el túbulo renal proximal y en el urotelio de la vejiga. Es por eso que, digamos, cuando se da el virus, hay una gran cantidad o una variabilidad importante de síntomas que pueden ser no solamente la dificultad respiratoria, sino que se ha documentado dolor de estómago, náuseas, vómito, lo cual puede corresponder, digamos, a esa facilidad que tiene el virus para unirse a esos receptores AC2 encontrados en el sistema digestivo. Hay algo importante a tener en cuenta y es la diferencia de los receptores AC2 o lo que llamaríamos los ECA, que son las enzimas convertidoras de angiotensina, que estos receptores son diferentes de los EK1 a los EK2. En este caso, el virus se va a unir a los EK2, es decir, a los receptores de la enzima que convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1, no tanto a la enzima convertidora de angiotensina 1, que sería el caso propuesto cuando se habla del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que aumenta, digamos, la tensión arterial. En este caso sería la contraparte de ese tipo de sistemas, que sería el, el EK2. Ahora, acoplado a este sistema de receptores AC2, hay una proteasa transmembrana de serina 2 que podemos ver en la parte superior como un colorcito rojito, que es el TMPRSS2. Este es muy importante ya que este va a activar a los receptores AC2 y va a permitir la entrada del virus a la célula objeto. Gracias a esto se han identificado, digamos, algunos otros tratamientos en los cuales se ha generado inhibidores de este tipo de proteasa, lo cual ha generado pues una disminución en la entrada del virus y pues reducción de las cargas víricas. Cuando el virus logra ingresar a través de la subunidad S2 del AC2, pues entra a la célula huésped, empieza ya los procesos de fusión del RNA viral para poderse ensamblar y luego generar sus propias copias de ARN mensajero. Este ARN mensajero va a dirigirse ya a lo que son los retículos sarcoplasmáticos para la generación o formación de proteínas estructurales. Recordemos que hay una proteína estructural pues, de acoplamiento, otras estructuras que son para generar la cápside. Entonces, todas estas estructuras se van a formar ahí en los retículos endoplasmáticos, para luego pasar al aparato de Golgi, que si lo pueden ver está como en el número 7, y ahí se va a englobar, se va a capsular en una vesícula para que por medio de un proceso de exocitosis pueda salir y seguir invadiendo otro tipo de células. Esta es una fase inicial, apenas se está replicando la partícula vírica, que es muy importante tenerlo en cuenta. Siguiente. Ahora, cuando se da este proceso de aumento de las partículas víricas, el sistema inmune empieza a reaccionar y se genera algo que se denomina la tormenta de citoquinas o que en mucha literatura podrán encontrar como un síndrome, el síndrome de tormenta de citoquinas o síndrome de liberación de citoquinas, que se ha correlacionado mucho con el síndrome de dificultad respiratoria aguda o incluso con la falla multiorgánica. Cuando se genera esta tormenta de citoquinas, en especial el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1B, la interleuquina 6, 8 y la 12, que son proinflamatorias, e incluso la proteína quimioatrayente de monocitos tipo 1, va a aumentar esa respuesta inflamatoria e incluso también se dan procesos de apoptosis celular. El virus tiene dos opciones. La primera es invadir la célula y seguirse replicando,
O la segunda es ingresar a la célula y producir apoptosis en ese tipo de células, generando pues la lisis y la muerte celular de determinada célula. Por ejemplo, se ha visto que los casos de coronavirus han generado linfopenia, es decir, una disminución en el número de linfocitos, lo cual puede estar relacionado con dos factores. La primera es que el virus genera esa apoptosis en la célula, o la segunda es que por medio de una retroalimentación negativa, eh, cuando hay una sobreexpresión de ciertos tipos de linfocitos, en especial los CD4, que son antiinflamatorios, y de las TH2, pues va a tratar de disminuir esa reacción inflamatoria disminuyendo la cantidad de linfocitos T. Son como respuestas complementarias, pero que son importantes a tener en cuenta para entender los hallazgos de laboratorio. Otro proceso importante a tener en cuenta son las células presentadoras de antígenos, ya que estas van a detectar la carga vírica, en especial pues, los linfocitos T, los cuales, pues, digamos, identifican los clústeres de diferenciación 69, el 38 y el 44 especialmente, van a producir más interleuquina 6 y va a producir lo que son los factores estimulantes de colonias de granulocitos, lo cual pues va a aumentar aún más la reacción inflamatoria. Y pues hay un aumento de los neutrófilos que son como la primera línea de defensa en estos casos. Siguiente. Esta es una imagen donde nos muestra a manera muy general cómo es el proceso que pues les acabo de mencionar, en donde pues hay hay ciertos tipos de células que van a reconocer, por ejemplo, las células dendríticas o las células presentadoras de antígenos, van a reconocer estas partículas, los macrófagos, los neutrófilos van a empezar a interactuar y aumentar esta reacción inflamatoria con el fin de eliminar las células infectadas y de eliminar pues las células víricas. Sin embargo, pues este proceso se va a prolongar y va a generar mayor daño, aumentando pues, digamos, procesos de trombosis. Ahí en el lado derecho hay una lista de reactantes de fase aguda que se van a ir incrementando debido a esa reacción inflamatoria. Uno de los más importantes que se podría decir es el dímero D, el cual nos va a establecer, digamos, ciertos hallazgos o ciertos indicios de patologías, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar. Va a haber un aumento de la proteína C reactiva, la ferritina, la LDH, que son muy importantes. Como se pueden ver en las líneas celular de los leucocitos, pues va a haber una disminución de los linfocitos, puede haber un aumento ligero de los neutrófilos y pues también está lo de las citoquinas, donde va a haber un aumento pues especial, sobre todo en la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y las otras quimosinas. Siguiente. Hay varios efectos que se van a generar a partir de toda esta respuesta inflamatoria. Uno de los más importantes podría decirse que es la hipercoagulabilidad, en donde pues va a haber un aumento de los procesos de trombosis tanto macrovascular como microvascular, expresados en complicaciones clínicas como el tromboembolismo pulmonar, la trombosis venosa profunda y el ACV, debido a este aumento en los niveles tanto de dímero D, el aumento del TP, y generalmente cuando se toma un seriado de cuadro hemático se puede ver una ligera disminución, una disminución discreta de plaquetas que ocasionalmente todos estos factores pueden darnos indicios a una falla multiorgánica inicial. Esta hipercoagulabilidad se genera por un tropismo o una adherencia que tienen los receptores AC2 al endotelio, ya que hay, digamos, una gran atracción por este tipo de receptores, pues va a haber un aumento en la adherencia de las citoquinas y de las células de tipo inflamatorio. Además de que puede haber una alteración en el gen de la proteína de respuesta de crecimiento temprano 1. Este gen lo que va a hacer es cambiar al estado normal que tienen los vasos sanguíneos a un estado más proinflamatorio. Es un fenotipo de los vasos sanguíneos, por lo cual pues va a aumentar el problema de la coagulación. Incluso se puede ir a complicar a un estado de coagulación intravascular diseminada, donde no hay un control de los factores tanto coagulantes como anticoagulantes. Y también va a haber una liberación del factor tisular, va a haber un aumento también del factor de von Willebrand, va a haber una mayor activación de las plaquetas y va a haber una alteración en las cascadas de coagulación que va a generar un aumento en el número de trombos.
y pues aumento de los procesos de hipoxia, es decir, pues no va a haber oxígeno y pues condiciona pues a otras lesiones en el tejido. Siguiente. Ahora, el cuadro clínico se va a expresar o se puede relacionar con todos estos detalles que les acabo de dar de fisiopatología. Por ejemplo, la fiebre, pues se sabe que puede ser no solo del reconocimiento del virus, sino que ya es parte de una respuesta inflamatoria. La tos, que en la literatura van a encontrar que es una tos seca, a diferencia de una tos productiva que ya nos daría indicios de una neumonía, la cual puede ser o sobreagregada o primaria, que puede ser importante en el diagnóstico diferencial. El malestar general, la disnea, que generalmente se produce por este tropismo especial por el tejido pulmonar, la fatiga, los síntomas gastrointestinales, como ya les dije, pues hay una gran cantidad de receptores en este tejido. Incluso existen hipótesis de investigación donde se dice que en este tejido puede ocurrir la mayor cantidad de replicación del virus, ya que han encontrado muestras de ese con gran cantidad de este tipo de partículas. Y también se ha postulado que la transmisión podría ser también de fecal oral debido a estos hallazgos, aunque pues no se ha comprobado. La cefalea, la anosmia, la pérdida del sentido del olfato, este es provocado porque este tipo de partículas van a afectar al epitelio de sostén de, de las neuronas olfatorias. No van a afectar al nervio en sí, a las neuronas sensitivas del olfato, sino que van a afectar pues a lo que serían las neuroglías, bueno, las células de sostén más que todo. Y por eso se produce este grado de pérdida del olfato, la cual puede ser variable y puede retornar en la mayoría de casos. Y la geusia o la pérdida del sentido del gusto, sí, pues no se ha documentado así mucha información al respecto, pero puede ser por la misma causa, por la afectación de las neuronas. Listo, ahora vamos a hablar del diagnóstico y no podemos hablar del diagnóstico sin antes hablar un poco de la historia natural de la enfermedad. Entonces, lo primero a tener en cuenta son cuáles son las vías de transmisión. La principal y la que todos conocemos es el contacto entre persona a persona a menos de 2 metros. Los estudios muestran que entre 10 y 15 minutos y la transmisión es por gotas y por aerosoles. Como acaba de decirles Cristian, como el virus tiene trofismo por los enterocitos, por las células gastrointestinales y causan estos síntomas gastrointestinales, es posible que exista también la transmisión orofecal. Sin embargo, pues no hay estudios que lo corroboren objetivamente. Ahora vamos a hablar del periodo de incubación. Ay, escribí mal en la diapositiva. Incubación es con N. Bueno, eh, el periodo de incubación es de 2 a 14 días y en promedio son 5 días es de 5 días y en el 95% de los casos eh, los síntomas se desarrollan hasta el día 11 después de que el virus entra al cuerpo, pues. Existen estudios también que muestran que puede haber contagio antes de que empiecen los síntomas. Entonces, por esto es importante que el contacto de- ante el contacto con otra persona que tenga síntomas ya positivos o que tenga ya el diagnóstico de COVID, pues es importante hacerse la prueba y ya vamos a hablar de eso, o sea, de la conducta clínica que se debe tomar según pues la exposición y según la clínica, pues. Y lo otro importante de la historia natural de la enfermedad es la severidad clínica que puede tener pues esta infección. En la literatura se divide en 5 niveles, por así decirlo, de severidad clínica. Entonces, lo primero corresponde a las personas asintomáticas, que quiere decir que tienen la PCR positiva o la identificación del virus positiva, que ya vamos a hablar de los tipos de identificación. Sin embargo, no tienen ni síntomas, ni ninguna imagen, ni ningún paraclínico sugestivo de la enfermedad. Luego está la infección leve, que tiene síntomas del tracto respiratorio superior, eh, que son pues los que nos mencionó Cristian. Puede tener mialgias, tos, fiebre. eh, Van a tener obviamente pues la identificación del virus positiva, sin embargo no va a tener ningún cambio paraclínico, principalmente en imágenes. O sea, si se le toma una radiografía o un TAC de tórax, no va a tener ningún cambio.
La infección moderada tiene signos de neumonía, tiene fiebre, tiene tos, tiene pues malestar general. Y la diferencia con la infección leve es que en esta sí vamos a encontrar cambios radiológicos y cambios pues en la tomografía de tórax, que ya vamos a mencionar cuáles son estos cambios. Eh, Luego está la infección severa, que consiste en cambios de deterioro clínico más evidentes, que serían una marcada disnea, signos de dificultad respiratoria, eh, una frecuencia respiratoria pues, de más de 30 inspiraciones por minuto, saturaciones de menos de 90% aquí en Bogotá, en reposo, o una PAFI de menos de 300 milímetros de mercurio. Y otro criterio diagnóstico para pues, el COVID severo es que haya lesiones en las imágenes que tengan un progreso de más del 50% entre 24 y 48 horas. Y la severidad pues crítica ya corresponde a cuando hay un fallo respiratorio que necesite ventilación mecánica, que haya falla multiorgánica pues correspondida en falla hepática, falla renal, falla cardíaca aguda, pues, em, y ya bueno, esos son los grados de severidad. Estas estadísticas o sea, estos porcentajes que muestran de cuántas personas de las infectadas corresponden a cada grupo, fueron tomadas de un artículo de mayo del 2021, antes de que pues empezara así la vacunación masiva. Entonces, puede que hayan cambiado para ahora, pero en los estudios que hablan sobre o sea, sobre las vacunas, dicen que ha disminuido sobre todo la manifestación crítica y severa. Entonces, las proporciones podrán cambiar, pero más hacia la disminución de esto y el aumento de las formas leves y moderadas y los asintomáticos. Mm, Ahora sí vamos a hablar de las pruebas diagnósticas. Las pruebas las vamos a dividir en tres grupos principales. El primer grupo de pruebas nos van a decir que hay una infección en este momento por el SARS-CoV-2. Entonces, estas son las llamadas pruebas de detección del virus. Entonces está la PCR, que ya vamos a hablar cómo funciona más o menos, y la prueba rápida, que es lo que se está usando más hoy en día. Hay otras pruebas que muestran si hubo una infección antes por virus, que son pruebas que se usan más para seguimiento epidemiológico de la enfermedad o pues más que para un diagnóstico como tal. Y las pruebas complementarias que muestran un poco la severidad del COVID más que diagnosticarlo como tal. Y ya vamos a ver pues cuáles son. Entonces, comenzando por las pruebas que determinan la presencia del virus, tenemos entonces primero la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que consiste en que se aísla de alguna de las muestras pues, donde puede estar el virus, se aísla el ADN del ARN del virus, perdón, porque recordemos que es un virus, un ARN virus, y por medio de la enzima polimerasa, pues se empieza a replicar y a replicar el ARN y pues se identifica la secuencia que corresponde pues con el virus. La prueba rápida, que es la que se está usando hoy en día, más que todo por la facilidad de la prueba, por la rapidez, la PCR se puede demorar entre 7 días, 7 días, 8 días, hasta 10, 11, porque se hacen laboratorios especializados que dependen de que la prueba se lleve hasta allá, se haga todo el procedimiento, pues, se monte al sistema y todo. Entonces, la prueba rápida tiene esa ventaja que el resultado sale en media hora. La prueba rápida es una prueba por inmunocromatografía de difusión que se llama lateral flow. Aquí está cómo funciona. Es una prueba que no es cuantitativa, sino cualitativa. Es decir, que no muestra carga viral, no muestra cuántos virus hay, sino que muestra si hay o no hay virus. Consiste en que la muestra se pasa por una, una cintilla donde hay
unos anticuerpos que reaccionan en dos barras. La barra del final, la barra más distal, pues muestra si la prueba está bien hecha, y la prueba anterior a esa que muestra si está o no, pues los antígenos que responden a ese anticuerpo y pues muestran que sí está efectivamente el virus. Entonces, ambas de esas pruebas se pueden aislar, pues se puede aislar la muestra de estos diferentes lugares. Cada uno de ellos tiene una sensibilidad y una especificidad diferente, que dependen mucho de la facilidad de tomar la prueba y pues se escoge la prueba dependiendo de la facilidad que tiene el profesional para tomarla y de el riesgo que acarree pues tomar esta prueba para el profesional. Entonces el hisopo oral o el nasofaringio, que es el que más se usa, pues tiene, bueno, todas las PCRs tienen 100% de especificidad, eso sí. Es decir, que si se encuentra el virus por la PCR que se confirma, 100% significa que está el virus ahí, o sea, hay verdaderos positivos. Em, el problema con el hisopado y el hisopado oral y nasofaringio es que puede llevar a falsos negativos por errores procedimentales. Este es el único problema que tiene. Por lo tanto, su sensibilidad, o sea, su capacidad de tener falsos negativos es, pues, importante. La sensibilidad no es tan alta, es variable dependiendo del momento de la toma de la prueba. El esputo, pues, es de difícil recolección porque no todas las personas con esta enfermedad producen esputo de manera espontánea, entonces, pues, este no se usa casi. Sin embargo, se ha mostrado que el esputo con respecto al hisopado nasofaringio tiene mayor carga viral, o sea, mostraría un poco mejor que hay, o sea, la cantidad de virus que hay. Sin embargo, pues tiene una bajita sensibilidad. La muestra salival, como nos mencionó Cristian, las glándulas salivales en su epitelio tienen, o sea, en el receptor de esas, en la superficie de esas células está el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2, el ECA2. Por lo tanto, ahí se posan los virus. Entonces, ahí es, es un buen método, pues, diagnóstico obtener las muestras de ahí, de las muestras salivales, pues es poco invasivo, tiene poco riesgo de infección para el que toma la prueba. Em, Sin embargo, el manejo de la muestra se ha mostrado que es más difícil aún que el del hisopado, por lo tanto tiene una sensibilidad un poco menor. El aspirado traqueobronquial y el lavado bronquial alveolar, pues se usan más que todo en pacientes en cuidado crítico. El aspirado se usa en pacientes que están ventilados mecánicamente o que son los usuarios de traqueostomía, porque pues obviamente no una persona que tiene como síntomas tipo influenza, así como dolor de garganta, pues no les van a intubar o a hacerles un lavado bronquial ahí para sacarles el virus, pues no tiene sentido. Entonces, pues estas no son pruebas que se usan de rutina, se usan en cuidado crítico y se usan como evolución del, de la carga viral y demás, porque pues el diagnóstico ya lo tendrían estando allá. Y lo último son los hisopos rectales y las muestras fecales. Estas pruebas, como dijo Cristian, pues el virus tiene trofismo por los enterocitos, entonces es posible que se encuentren eh, virus de estas muestras. Los estudios han mostrado que tienen una buena sensibilidad en etapas tardías de la enfermedad. Es decir, que en cuadros autorresolutivos que se acaban rápido, que no duran tanto, pues no sé, y que no tienen síntomas gastrointestinales, pues no se encuentra fácilmente el virus en estas muestras. Las pruebas que muestran si hubo infección previa, pues son los anticuerpos. Em, Hay dos grupos grandes, o sea, bueno, hay varios grupos de anticuerpos, pero para el seguimiento de la enfermedad se usan estos dos. La inmunoglobulina M, que es como la primer parte de la respuesta humoral que se forma por el sistema inmune ante la presentación de un antígeno. Eh, en el COVID está presente pues desde el día cuarto, o sea, del día 3 para atrás no hay IgM, y llega a su pico de expresión en el día 20.
La IgG, que es ya los anticuerpos de la memoria inmunológica, los que duran más, aparece aproximadamente al mes de la infección y pues puede durar mucho más tiempo. Entonces, como les dije, estos no se usan para diagnóstico, sino que se usan para seguimiento epidemiológico. Este cuadro es simplemente para recordar cómo funciona la creación pues, de las inmunoglobulinas. Recordemos que si llega un antígeno, lo primero que se produce es la IgM y luego sí se empieza a producir la IgG. En caso de una reinfección, se produciría otra vez IgM, pero en menor manera, ya que existe pues, el estímulo de IgG. Esto es lo que se quiere lograr cuando se hace la vacunación, es presentar los antígenos al cuerpo para que empiecen a producir más inmunoglobulinas sin la necesidad pues, de pasar por la enfermedad. Eso es. Ahora sí, las pruebas complementarias. Eh, las primeras pruebas de las que me gustaría hablarles son las pruebas de imágenes. La primera es la radiografía de tórax, es uno de los estudios iniciales que uno debería hacer ante una sospecha de neumonía de cualquier etiología, pues. Entonces, para el COVID vamos a encontrar en la radiografía simple de tórax opacidades irregulares, que es pues lo común de las neumonías. En el COVID son parcheadas y tienen bordes indefinidos. Eso, los hallazgos en la radiografía de tórax son comunes de encontrar pues, en los estadios iniciales de la enfermedad. Sin embargo, pues en los estadios previos a los síntomas se ha encontrado que la TAC de tórax tiene mayor sensibilidad pues, para encontrar pues, hallazgos que sean indicativos y predictivos de la enfermedad. Entonces, la TAC de tórax es la imagen por excelencia que se debe tomar ante la infección de COVID. En hospitales de mayor nivel la toman sin tomar la radiografía de tórax. La toman como ante la sospecha del COVID, la toman pues de primeras. Los hallazgos que vamos a encontrar entonces en la TAC van a ser el patrón en vidrio esmerilado. ¿Qué es esto que vemos acá? En el pulmón derecho ahí se ve un pedazo que se ve como vidrio sucio. Eso es el vidrio esmerilado. También se le llama vidrio deslustrado. También vamos a encontrar engrosamiento de los septos interlobulillares y a esto se le llama patrón empedrado. También podemos encontrar bronquiectasias y engrosamiento pleural. Esos son los hallazgos del COVID. Lo más importante de esto es que en el 88% de los pacientes con COVID se va a encontrar el patrón en vidrio esmerilado, por eso es tan importante. Es bien sugestivo, pues. Sin embargo, pues no es diagnóstico. El diagnóstico se hace con la identificación del virus, más pues el cuadro clínico. También es importante que en el 87.5% de los pacientes vamos a encontrar patrón en vidrio esmerilado y patrón en empedrado, pues en ambos pulmones, o sea, de manera bilateral. Aquí es importante también saber que la TAC ayuda a mirar ciertas complicaciones que puede tener el COVID, que son el derrame pleural, el derrame pericárdico, las adenopatías mediastínicas, pues esto no es una complicación, pero es uno de los hallazgos que se puede encontrar en el COVID. La creación de cavitaciones, el hallazgo en anillo de sello y el tromboembolismo pulmonar. Eso es una de las complicaciones, por lo que ya nos explicó Cristian del estado de hipercoagulabilidad que produce el COVID. Listo. Ahora vamos a hablar de los demás paraclínicos que se encuentran pues para el estudio del COVID. Entonces, estos son, aquí les traje como unas imágenes que muestran de un estudio, de un metaanálisis de varios estudios que se hicieron para mirar, primero, si esos exámenes paraclínicos son diagnósticos o no, y segundo, si sirven para determinar la gravedad del COVID. Primero, entonces, este tipo de gráficas que vemos aquí muestran la comparación entre dos grupos. Entonces, en el A vamos a encontrar la comparación de la cantidad de leucocitos, o sea, de la diferencia de leucocitos, que puede ser tanto leucocitosis como leucopenia, en
en todos estos estudios, tanto en pacientes que tienen COVID confirmado como en pacientes que tienen neumonía, pero no por COVID. En la B vamos a encontrar la, eh, el hallazgo de la neutrofilia en el COVID, tanto pues en el COVID como con los pacientes que no tienen COVID. En la C vamos a encontrar las alteraciones en las plaquetas, tanto de trombocitosis como trombocitopenia. Entonces, como pueden ver, en estas gráficas tienden hacia la izquierda, lo que quiere decir que no, em, que no es, que no son diagnósticos, es decir, que no hay diferencia entre las neumonías por COVID y las neumonías por no COVID en estos paraclínicos. Eso es lo que quiere decir que esté corrido hacia la izquierda, pues los hallazgos en estas gráficas de metaanálisis. Aquí vemos entonces la sensibilidad y la especificidad, pues que igual la especificidad es alta en todos, lo que quiere decir que encontrarlo significa que sí puede tener COVID. Sin embargo, la capacidad de descartar que si lo tiene no es COVID es bajita en todos los estudios. Ahora, estos son una comparación de los grupos entre el COVID moderado y leve y el COVID severo de las mismas pruebas. Aquí solamente se encuentran los leucocitos, las alteraciones en los leucocitos y las alteraciones en los neutrófilos. La relación está hacia la derecha significa que sí existe una diferencia entre estos, por lo tanto, estos paraclínicos sí son marcadores de severidad. Entonces, encontrar leucocitosis o leucopenia y encontrar neutrofilia va a ser marcadores de que el paciente está cursando por un COVID más severo que otros que tengan pues estos exámenes paraclínicos no alterados. Esto es lo mismo que la anterior, pero para el dímero D y la proteína C reactiva. Y pues es lo mismo. El dímero D y la proteína C reactiva no son diagnósticos, sin embargo, sirven para determinar la severidad del COVID. Listo. Vamos a hablar entonces del tratamiento usual que se utiliza para el COVID. Y con esto es, la primera línea que está ahí escrita es como lo más importante. Y es que, pues como aún no hay tratamientos agudos para la enfermedad que son totalmente efectivos, la primera línea de tratamiento para esta enfermedad, para esta pandemia, es la prevención. Entonces es importante tener en cuenta que se debe hacer un aislamiento de las personas que tengan la identificación del virus positivo para evitar su propagación pues, en las familias, en los grupos a los que pertenezca cada persona. Se debe tener un cuidado cercano pues, a las personas que tienen el diagnóstico del COVID por la PCR positiva o por la identificación del virus positiva, en vigilancia a cuadros clínicos que puedan deteriorarse. Es importante nosotros pues, que tenemos acceso a cierto conocimiento de esto, a ser portadores pues, de buenos manejos en nuestras familias, en nuestros conocidos, en que hacer un llamado pues a la prudencia entre las personas que conocemos para que no se propague el virus. Eso es lo más importante. Y como tal, el tratamiento, entonces, la primera línea de tratamiento, ya que como vimos que en la fisiopatología, más que todo, el daño que se ocasiona en el cuerpo es por la tormenta de citoquinas, pues en estadios avanzados y por el estado proinflamatorio, pues se utilizan antiinflamatorios. Con respecto a los AINES, se ha encontrado que el uso prolongado de AINES aumenta los receptores de las enzimas convertidoras de la angiotensina 2, de la ECA2, que recordemos que es por donde entra el virus. Entonces, hay estudios que muestran que el uso de AINES prolongado no está recomendado por esto, por eso se prefiere el acetaminofén para el tratamiento pues, de los síntomas iniciales. Sin embargo, esto no se ha probado, entonces aún en la práctica clínica normal pues, se utilizan los AINES pues, como abordaje inicial para tratar la infección por SARS-CoV-2.
Y con respecto a los corticoides, tampoco hay estudios que sean concluyentes en que sí se deberían usar o que no se deberían usar. La recomendación en los artículos que encontramos dice que es que se individualice para cada paciente el uso de corticoides. Em, en cuanto a la oxigenoterapia, se ha encontrado pues que los pacientes que tienen manifestaciones moderadas y severas del coronavirus, pues que muestran bajas en la saturación, mejoran sus síntomas pues con el uso de oxígeno, tanto por cánulas nasal a flujos normales y cánulas de alto flujo. Em, por la fisiopatología y como vemos de cómo funciona el COVID, pues también se debe usar siempre anticoagulación en los pacientes para evitar trombosis venosa profunda, trombosis venosa en general, que pueda causar tromboembolismo pulmonar. En cuanto a la cloroquina y la hidroxicloroquina, el fundamento pues para usar estos medicamentos contra la infección por SARS-CoV-2 es que estas son bases débiles. Entonces, al estar por la sangre y pues al entrar en las células, hacen que aumente el pH de los endosomas, que es donde se encuentran los virus pues por dentro de la célula, lo cual inactiva las proteasas. ¿Y qué hace esto? Que cuando el virus pues, está usando el mecanismo del cuerpo para generar sus proteínas por medio de su ARN, no se pueden realizar las modificaciones post-transduccionales que se hacen pues, al terminar de formar las proteínas, y eso hace que los virus se vuelvan inútiles. Ese es la idea de por qué se usa la cloroquina y la hidroxicloroquina. Sin embargo, en un estudio que fue doble ciego aleatorizado con un control de placebo, mostró que no había mayor beneficio clínico con respecto al placebo usando la cloroquina y la hidroxicloroquina, por eso es que ya no se usa, aunque la idea sea buena, sea eh, lógica, pues. Y hay otros tratamientos que están en estudio para la infección, que son el plasma convaleciente, es decir, el plasma con hartas inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas puras como tal en contra del COVID, y estos moduladores inflamatorios que son anticuerpos monoclonales que bloquean la producción de interleuquina 6, que como vimos es una interleuquina proinflamatoria que es importante en la cascada de en la cascada inflamatoria pues que causa todo el cuadro clínico grave del COVID. Este es el medicamento que hace esos anticuerpos monoclonales en contra de la interleuquina 6. Sobre estos grupos de tratamientos, no se tienen todavía estudios que sean concluyentes como para que sea algo que se use en la práctica clínica todo el tiempo. Esta parte también es supremamente importante y es que la vacunación sí funciona. La vacunación es útil para disminuir las tasas de infección, para disminuir las tasas de mortalidad y para disminuir pues la propagación de la pandemia y para disminuir también los casos graves y severos de COVID, que es lo que se busca es bajar la mortalidad. Y esto también es parte de la prevención. Recordemos que como no hay todavía pues un medicamento que sea útil para, bueno, ahorita vamos a hablar del medicamento que salió, que ya fue aprobado por el INVIMA el pasado fin de semana para el tratamiento del coronavirus. Pues aparte de eso, pues no hay otros tratamientos agudos para el coronavirus y para evitar el deterioramiento clínico, entonces la prevención es lo más importante y la vacunación es parte de esto. Esta es una página que muestra gráficas de todo el mundo con respecto a la vacunación, con respecto a las tasas de mortalidad, a la mortalidad neta, pues a las tasas de infección. Voy a dejarles el link en el chat para que pues cuando quieran puedan ver las estadísticas y ustedes mismos pueden ver cómo desde que iniciaron los picos de vacunación han disminuido las tasas de infección y las tasas de mortalidad. Y por último, quiero hablarles de el antivírico, de este medicamento que es vía oral,
que se creó pues para el tratamiento del COVID-19, el molpunavir. Entonces, este es un ribonucleócido basado en pirimidinas que se desarrolló a partir de la uridina, que es un nucleócido pues que está en el cuerpo. Entonces, esta uridina la obtuvieron a partir del plasma humano. La idea de este medicamento, así a grandes rasgos, es que el molpunavir entra al cuerpo y por medio de ciertas enzimas, que no recuerdo bien el nombre, se forma atrifosfato de molpunavir. Esa es su forma activa, y en su forma activa que entra en las células que están infectadas por el COVID, a las células que tienen en su superficie los receptores CK2, entra pues el medicamento, se activa y lo que hace es reemplazar, o sea, el trifosfato de molpunavir reemplaza uno de los sustratos de la vía citidina uridina trifosfato, que es una de las vías que utiliza el virus para replicarse, para replicar su ARN, y hace que pues el ARN que produzca el virus sea mutado, o sea, sea inútil, no sirva. Ese es el, el principio pues de este medicamento, que detiene la producción del RNA del virus. También se encontró que este medicamento no solamente funciona contra el coronavirus, sino también contra otros virus RNA. Y ya, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo más que quieran añadir? Parece que no. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Entonces nos vemos el próximo miércoles con vacunación en COVID-19. Esperen, esperen. Antes de irse, por favor pongan en el chat su nombre y su documento para la asistencia, por favor.